Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, bendito Señor, por el día de hoy. Gracias por regalarnos un día más de vida. Y gracias también por regalarnos el tiempo esta mañana adorándote por tu muerte, por tu resurrección en la cruz. Gracias, Señor, por tu salvación. Y también, Señor, queremos agradecerte por este tiempo que vamos a tener para escuchar tu palabra, tu consejo. Señor, prepara nuestros corazones, que tu palabra realmente nos nutra, también nos rete, Señor, a transformar nuestras vidas, a parecernos cada día más a ti. Señor, lo ponemos este tiempo en tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Mateo capítulo 6, versos del 5 al 15. Es un texto, Mateo capítulo 6, versos del 5 al 15. Es un texto bien conocido, el Padre Nuestro. Pero vamos a tratar de verlo dentro del contexto del Sermón del Monte y a través del contexto del Sermón del Monte comprender cómo a través de la oración el Señor nos reta a tener una vida piadosa con Él. Más que repetir la oración, vamos a ver que es una presentación de quién es Dios. Y en esa nos pide a nosotros realmente cómo debemos de vivir. Mateo capítulo 6, verso 5 comienza diciendo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Sermón del Monte, capítulos 5 al capítulo 7, tiene una estructura muy interesante, y el tema del Sermón del Monte tiene que ver con mayor justicia. Mateo, el Evangelio de Mateo, cuando Mateo escribe acerca de quién es Jesús, uno de los, o digamos la línea que él continúa hablando, los que pertenecen al reino de los cielos y los que no pertenecen al reino de los cielos. Hay unos que sí y otros que no, y eso se ve más adelante, el capítulo 14, 15, 16, ahí se ve a través de una narración o de varias narraciones, se ve como la pregunta o la respuesta que está queriendo dar Mateo es: ¿quién pertenece realmente al reino de los cielos? Y el Sermón del Monte, en parte, es no solamente un recordatorio de las leyes, sino tiene que ver con quién pertenece al reino de los cielos. Y el reino de los cielos son los que viven la justicia de Dios.
Eso es el resumen del Sermón del Monte. 2 capítulos se resumen en vivir la justicia de Dios. El capítulo 5, verso 17 hasta el 58, la justicia se vive a través de la ley de Dios, y ahí tenemos varios elementos, como comienza con Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor a los enemigos. La siguiente parte, capítulo 6, del verso 1 hasta el verso 21, nos habla de que la mayor justicia se vive en relación con la piedad hacia Dios. Es decir, cómo cada uno de nosotros respondemos a la ley de Dios. Y justamente el Padre Nuestro, la oración, se encuentra dentro de esta sección. Verso 12, la justicia se vive en relación con el mundo. Pero el tema central, digamos, dentro de esa estructura, la centralidad, lo que está apuntando el Sermón del Monte, es que la justicia, lo más importante dentro de la justicia, de vivir esa justicia, es cómo nos relacionamos nosotros con Dios. Es decir, hay una ley, hay un mundo al que tenemos que mostrar quién es Dios, y eso se hace a través de ¿qué? A través de cómo vivimos cada uno de nosotros el reino de los cielos. Pero todavía está aquí presente, pero todavía no está completo, por decir así, no lo estamos viendo en su plenitud. Cómo cada uno de nosotros vive ese reino de los cielos. Y en el capítulo 6, del verso 1 al 21, toca 3 temas. La limosna, del verso 1 hasta el verso 4, la oración, del verso 5 al verso 15, y el ayuno, del verso 16 hasta el verso 18. Si se dan cuenta, la parte más grande, el pedazo, la sección más grande, ¿cuál es? La de la oración. Está hablando de que la piedad, nuestra piedad, cómo nos relacionamos con Dios, es importante. Y los actos son importantes, es decir, la limosna, el ayudar a los demás, el ayuno, es bueno. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cómo conocemos a nuestro Dios? Y eso se hace a través de la oración. Así que lo que vamos a ver, a ver hoy es que una vida piadosa se da cuando conocemos realmente quién es nuestro Dios. Y no es solamente conocerlo intelectualmente. Sí, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es proveedor, Dios es mi defensor. Todo eso que se nos puede venir a la mente acerca de Dios. El punto no es conocer intelectualmente quién es Dios. El punto al que quiere que lleguemos Mateo, y lo vamos a ver a través de la oración, es que realmente Él quiere que nosotros comprendamos y vivamos a ese Dios que nosotros le declaramos. Resulta muy interesante, y nos vamos a quedar en Mateo, pero pensar cómo en el Antiguo Testamento hacían eso. Hay 3 nombres principales para Dios: Elohim, Yahvé y Abba, Padre. Abba, que es Padre, ¿no? Resulta muy interesante que con Elohim, Elohim, y con Yahvé son 2 nombres, pero luego tienen un montón de complementos. Que si Dios proveerá, ¿no? Que si el Yahvé Jireh, o el Elohim, el Dios Altísimo. Es decir, en la medida que el pueblo iba conociendo quién era Dios, porque lo estaban experimentando, el pueblo le ponía, le modificaba el nombre para decir: hemos conocido a ese Dios de esta manera. Cuando Abraham regresa de rescatar a Lot y se encuentra con Melquisedec,
También debemos recordar que en esos, creo que es Génesis capítulo 17, si mal no me acuerdo, Génesis capítulo 17, el rey de Sodoma llega a donde Abraham, pero resulta muy interesante cómo Abraham expresa ese conocimiento acerca de quién es Dios. Y lo quiero leer para que entendamos qué es conocerle a Dios. Génesis capítulo, discúlpenme, 14, perdón, Génesis capítulo 14, aquí está, 14:17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, ¿qué le dice Melquisedec a Abraham? Bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo. Y resulta interesante que cuando en el verso 21 el rey de Sodoma le pide a las personas, ¿cómo le responde a Abraham? He alzado mi mano a como Dios Altísimo. ¿Qué quiere decir? Que Abraham en ese momento comprende que ese Dios al que él estaba adorando es el Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque Melquisedec se lo presentó de esa manera. Y entonces él lo comprende, lo interioriza y cuando habla con el rey, ¿cómo le responde? Diciendo, yo sé que ese Dios es el Dios Altísimo. Pues de la misma forma que con Abraham y el pueblo en su travesía y en su historia va conociendo que es Dios, nosotros también tenemos que conocer quién es Dios, pero conocerlo no solamente Dios es amor, y ya quedó ahí. No, o sea, Dios es amor. ¿Qué implica que Dios sea amor? Dios es misericordioso. ¿Qué implica que Dios sea misericordioso? No solamente Dios hacia mí, sino mi respuesta a que Dios sea misericordioso. ¿Cómo debo de ser de misericordioso con los demás? Por eso Mateo se enfoca o se centra en el tema central para una vida piadosa con Dios es conocer quién es Dios. Varias cosas que vemos en el capítulo 6. Y estas son palabras serias, pero que nos deben de retar, porque son palabras que en cierto modo nos acusan. En primer lugar, cuando no conocemos a Dios, pero tratamos de vivir en una aparente piedad, Jesús define a esas personas como hipócritas. Y para que vean que no es solamente una palabra que se le inventa ahí, en el Mateo 6:5 dice, cuando ores, que dice, no seas como los hipócritas. Pero cuando habla de la limosna, que es el comienzo de la sección, dice, verso 2, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes, los hipócritas. Verso 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como quienes, como los hipócritas, como los que quieren aparentar. Por eso el Señor nos llama y nos dice una vida de piedad tiene que ver con una comunión real, conocer realmente quién es Dios. Todo lo demás, y por eso digo, son palabras serias, es ser hipócrita. Dices que conoces el amor de Dios, pero luego cuando tienes que tratar al hermano, lo maltratas. Y maltratar no significa pegar. ¿De acuerdo? Maltratar no significa únicamente pegar. Eso es una forma de maltrato. Pero responder mal, responder sin compasión, responder sin misericordia, no ayudar a tu prójimo, perdón, en eso es falta de amor.
Y entonces, si realmente entendemos que Dios es amor, realmente comprendemos e interiorizamos, y realmente decimos, nosotros sabemos que Dios es amor, eso debería generar, si tenemos esa vida piadosa, debería generar una respuesta al prójimo, tal y como Dios nos amó a nosotros. Y si Dios es misericordioso y entendemos que Dios ha tenido misericordia de nuestros pecados, que Dios ha tenido misericordia en medio de nuestras luchas, debemos demostrar esa misma misericordia para aquellos que están en esas luchas. ¿Por qué? Porque si no, todo lo demás es ser hipócrita. No es una vida piadosa. Piadosa no es estar en la capilla mañana, tarde y noche. Hermanos, por eso no estoy diciendo que no tengamos que venir. Lo que estoy diciendo es que una vida piadosa no es estar aquí encerrado. Es vivir de la manera en que conocemos a Dios allá en la calle donde estamos. Los que están ya pensionados, pues que vivan en la calle con los vecinos pensionados, mostrando el amor de Dios, mostrando la misericordia. Hay otros que son profesores, se tienen que ir bastante lejos, pues tienen que mostrar ese amor allá con los estudiantes, tienen que ser misericordiosos con ellos. Es la piedad cada día. No es estar solamente aquí. Varias cosas antes del Padre Nuestro. En primer lugar, veíamos el contraste. Versos 5 y 6 hablan del contraste entre un hombre piadoso y un hipócrita. Y esto debería de ser nuestra medida de cómo está nuestra vida. Verso 5 habla acerca del hipócrita. No seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que ellos aparentan tener un conocimiento de quién es Dios. Pero realmente no lo están evidenciando, solamente quieren que los demás vean a través de sus palabras lo mucho que saben acerca de Dios. Y por eso digo, es completamente distinto conocerlo intelectualmente, que podemos conocer muchas cosas intelectualmente, a conocerlo realmente. En esa experiencia con Dios, en ese experimentar quién es Dios en nuestras vidas. Son dos aspectos completamente distintos. Para esos hipócritas que solamente lo hacen queriendo demostrar lo mucho que saben, lo buenos teólogos que son, dice, ellos ya tienen su recompensa ganada. No sean como ellos. Como dice que debemos de ser, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto no es un llamado a quitar el culto de oración, no. Los tiempos de oración, los cultos de oración son tiempos excelentes. Este es un llamado que va más lejos que eso. Este es un llamado a que la oración debe ser la manera, el modo de expresar nuestras necesidades al Señor para que Él nos responda a través de quién es Él. A veces somos fríos orando. Somos fríos, somos... ¿Cómo decirlo para que me entiendan? Fríos en el sentido de que somos muy mecánicos y a veces no llegamos a expresar realmente por lo que estamos sintiendo, por lo que estamos pasando, por esas dificultades, también por las alegrías. Sencillamente, gracias, Señor, por lo mucho que tú nos das y ayúdanos a perseverar. No digo que no esté bien, pero a veces creo que a Dios le hace falta un pedacito de nuestro corazón.
Un pedacito donde en los momentos de dolor nosotros podamos decirle, Señor, me siento mal, me siento incomprendido, me siento que nadie se quiera acercar a mí, me siento contento. Hice el examen a la universidad y pude superarlo, voy a entrar y Señor, de verdad, gracias por lo que tú hiciste al ayudarme a preparar. A veces Dios quiere un pedacito de cómo nos sentimos. Quiere un pedacito de cómo hemos entendido quién es Dios. Porque si Dios nos ha permitido entrar en la universidad, quiere decir que hemos comprendido también que en su misericordia y también en su poder nos permitió estudiar, nos permitió prepararnos, nos dio la templanza necesaria para aguantar los nervios en pleno examen de acceso a la universidad y pudimos entrar. Ahí hay un esfuerzo tuyo. Obviamente Dios en su soberanía también lo permitió, pero tú hiciste el esfuerzo y tú pusiste en las manos del Señor y le dijiste, Señor, yo no puedo ir al examen porque soy muy nervioso, se me va a olvidar todo, y el Señor te dio la templanza. Conociste cómo Dios tuvo misericordia. Y aquí lo que está diciendo es, en lo privado, dile al Señor, exprésale al Señor cómo le estás conociendo. Queremos tener vidas piadosas, tenemos a través de la oración, nosotros vamos a expresar cómo estamos conociendo quién es. Recompensa porque tú lo estás conociendo, porque tú estás confiando en Él. Cuando tú lo conoces es porque confías en Él. Por ejemplo, Dios proveedor. ¿Saben cuál es la mejor manera de conocer a ese Dios proveedor? No le des de lo que te sobra, dale de lo que tienes. No, Señor, pero es que esto lo tenía presupuestado para. Pero hay una necesidad. ¿Quieres conocer a Dios proveedor? Señor, yo doy para esta necesidad. Señor, ahora tú sabes que yo necesito. No se preocupen, que Dios se presentará como ese Dios proveedor. Y esa será la manera en que tú conocerás al Dios proveedor. Si le das de lo que te sobra, tú no conoces a ese Dios proveedor. No lo conoces. Simplemente sabes que Dios, o dicen por ahí, que Dios es proveedor. Empieza a ayudar a los demás, empieza a dar de lo que tú dices que es para tu vida, y ahí vas a experimentar cómo Dios provee. Y Dios provee de muchas maneras. A través de un trabajo, o a través de algo que tú puedas hacer, o Dios provee sencillamente a través de un hermano, o Dios provee a través de muchas maneras que Él lo puede hacer. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí? Es que conocemos a Dios en lo privado cuando realmente buscamos a Dios a través de lo que nosotros nos hace falta o a través de lo que Él nos da. Y la forma de hacerlo no es público, aparentar una vida de piedad, sino realmente buscando a ese Dios. Y no solamente nos dice el cómo, sino también con qué actitud. Verso 8 y verso 9 nos da dos pautas. La primera es, no os hagáis, el verso 7. Llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Es decir, las repeticiones es algo que no, y comprender que Dios es un Dios personal, que nos habla a cada uno de manera distinta, también es importante. La forma en que ustedes están experimentando, conociendo quién es Dios, es la forma en que Dios se les está mostrando a ustedes, que les aseguro es completamente distinta a mí y completamente distinta a la persona que tienes al lado. Dios demuestra quién es
de forma personal a cada uno de nosotros. Y eso es la riqueza y eso es lo bonito de conocer quién es Dios. Volvemos a lo mismo, volvemos al tema. El tema es acerca de la piedad, de que nosotros debemos de vivir vidas piadosas. Una vida piadosa es una vida que busca agradar a Dios. Pues la forma es que Él nos da a conocer a cada uno de nosotros de forma personal. Y al hermano se lo mostró de una manera. No esperes que Dios te lo tenga que hacer de la misma manera. Dios lo puede hacer de otras muchas maneras. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo tú lo vas a conocer mejor. ¿Por qué las vanas repeticiones? ¿Por qué dice que no lo hagamos con vanas repeticiones? Porque las vanas repeticiones realmente demuestran que no conocemos quién es Dios. Cuando se repite, y voy a poner un ejemplo, no me gusta mucho comparar, pero por ejemplo pensemos en los católicos, ¿no? Ellos tienen varios rezos, entre ellos el Padre Nuestro también. Cuando yo he estudiado con jesuitas, ¿de acuerdo? Entonces me tocaba ir a las misas. Entonces, pues obviamente, quieran o no, uno se lo termina aprendiendo. Pero cuando uno veía a los compañeros, o íbamos a la misa de comienzo de año y de fin de año, y veías a todo el colegio repitiendo lo mismo, veías repitiendo así, otros hablando con el vecino. A eso se refiere con vanas repeticiones. No significa que no podamos orar repetidamente por la salud de alguien. No significa que no podamos orar repetidamente quizá por la necesidad de alguna persona. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es no repitas como un papagayo, como un loro, las cosas, y al final pues ni sabes a quién estás orando, sino enciérrate, ponte delante de tu Padre, abre tu corazón, muéstrale tus sentimientos, no seas de piedra como lo somos a veces cuando estamos con los demás, no. Ahí el hermano sabe muy bien mi respuesta, ¿no? ¿Y cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Y qué tal la semana? Bien. Y por dentro estás destrozado, destruido y no sabes ni qué hacer. ¿Pero qué le dices al hermano? No. Bien. El Señor no es de esos. El Señor quiere que tú y yo le abramos el corazón. ¿Por qué? Porque una vida piadosa, una vida donde realmente mostramos que conocemos al Señor, es cuando nos abrimos al Señor y le expresamos qué está pasando con nosotros. Y entonces, en medio de esas luchas, en medio de esas dificultades, en medio de las alegrías, el Señor se puede dar a conocer. ¿Qué es el fin de lo que estamos viendo? ¿Quieren ser verdaderos hijos de Dios o quieren ser hipócritas? ¿Cuál de las dos quieren? ¿Quieren ser verdaderos hijos de Dios? Conozcan quién es Dios. Entonces abramos nuestro corazoncito para decirle al Señor cómo nos sentimos. Ya sabemos que Él lo sabe, pero por alguna razón Él quiere que se lo digamos. Él quiere escuchar nosotros cómo estamos. El Padre Nuestro continúa como el ejemplo de la oración. Y no es el ejemplo de la oración para saber cómo pedir al Señor. Es el ejemplo de la oración para conocer quién es Dios. No tiene nada que ver con si cumplo con estos elementos dentro de la oración, el Señor me va a dar. No. Realmente esta oración lo que está haciendo, lo que nos enseña, es a conocer quién es Dios a través de nuestras oraciones. Y como les digo, nos hace falta. Queremos vidas piadosas, necesitamos orarle al Señor para poder conocerle mejor quién es Él. Versos del 9 al 13. Comienza el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así.
Primera parte, Padre nuestro que estás en los cielos. El primer aspecto que podemos y debemos de conocer de Dios, que Jesús nos está invitando a conocer para poder tener vidas piadosas, es reconocer que Dios es un Dios cercano. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro. Palabra Padre es Pater, es Abba, es el término que utilizaban en el Antiguo Testamento como Abba, como Padre. Padre es un término cercano. Los judíos le tenían bastante respeto a esa palabra. No les gustaba usarlo mucho, porque lo veían como ser cuate de Dios, no un amiguito. Y Jesús es el que toma esa palabra y Él la utiliza en su relación con Dios y como ejemplo para nosotros en cómo debemos de considerar a Dios. Dios es un Padre cercano. Dios no es alguien lejano, alguien que nos creó y se olvidó de nosotros, sino es alguien que realmente es cercano. Y su mayor expresión de cercanía estuvo en la cruz. Su mayor expresión estuvo en la cruz porque Él entregó su vida por ti y por mí. Si fuera lejano, Él no habría enviado a su Hijo, lo habría hecho carne como una criatura más y lo habría enviado a morir. Si lo hizo es porque somos criaturas especiales para Él. En el sexto día va creando todo con su palabra y al hombre lo crea con sus manos. Él sopla y da aliento de vida a cada uno de nosotros. Él es un Dios cercano y Él quiere que nosotros, como hijos piadosos, hijos que comprenden quién es Dios, entendamos que Él es cercano y que podemos acudir a Él. Estamos pasando por buenos momentos, alegría, dificultades, quizá decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué va a pasar? ¿Estamos sufriendo ataques por alguna razón? Podemos acercarnos a ese Dios cercano y decirle: Señor, así estamos. Él lo va a entender. Pero no solamente lo presenta como un Dios cercano, sino también como un Dios santo. La segunda parte del verso 9 dice: santificado sea tu nombre. Dios es un Dios santo, un Dios que aborrece el pecado. Eso nos debería ayudar, nos debería motivar a vivir vidas santas. No vivo una vida santa, busco evitar el pecado, ¿por qué dirán mis hermanos? Si lo hacen por eso, somos hipócritas. Así de sencillo. Si solamente es para aparentar, que es lo que hacían los fariseos, somos hipócritas. Vivimos vidas santas porque queremos agradar a Dios, que es un Dios santo. ¿Por qué? Porque conocemos su santidad. Por eso vivimos vidas santas, no porque me van a poner en disciplina de mí, van a decirme no sé qué. Olvídense. Eso es de lo menos que les puede doler. Lo que nos debería de doler es que nosotros debemos de vivir vidas santas porque Dios es santo. Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón, Levítico capítulo 10, por entregar fuego extraño, fueron muertos. Un incienso que no era el que correspondía, Dios los mató. ¿Por qué? Porque su santidad es santa. Tenemos en el Nuevo Testamento, en Hechos, tenemos a dos personajes, Ananías y Zafira. No estaban haciendo nada malo si se quedaban con una parte de la venta, pero tenían que aparentar frente a los demás lo mucho que estaban dando. Vendimos esto y dimos todo. Ninguna necesidad tenían de hacer eso. Pero vivían de manera hipócrita. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios? Los mató. Debemos de tener más temor
a cómo Dios pueda reaccionar a nuestro pecado de lo que puedan reaccionar los hombres. Si conocemos que Dios es un Dios santo, nuestra vida debería de ser también en santidad. Si no conocemos la santidad de Dios, hermanos, es que algo está pasando en nuestra vida. ¿Dónde está nuestra comunión con Dios? ¿Dónde está nuestra lectura con Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Lee su palabra. No hay revelación mayor que la palabra de Dios. ¿Quieres conocer quién es Dios? Lee su palabra. Y vas a conocer a ese Dios santo, que nos debe de motivar a vivir en santidad. Verso 10, un Dios soberano. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Dios es un Dios soberano. También, verso 11, Dios es un Dios proveedor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cómo lo va a dar? No es nuestro problema. Si es a través de un trabajo, qué bueno. Y si no es a través de un trabajo, les aseguro que de alguna manera o de otra Dios provee. Pero a veces nos enfrascamos tanto en nuestros trabajos, y lo digo por experiencia propia, nos enfrascamos tanto en nuestros trabajos, pensando que es la única manera en que Dios puede sostener, que dejamos de conocer a ese Dios proveedor. Creo que la pandemia fue un buen ejemplo de cómo Dios proveía, incluso cuando no había trabajo. Pero a veces nos enfrascamos en que yo soy el que trabajo, yo soy el que gana el sueldo, eso viene a mi cuenta bancaria, o eso viene a mi billetera. Nos enfrascamos tanto en yo, que sí decimos que es Dios quien provee, pero soy yo el que voy a trabajar, soy yo el que cobro, soy yo el que no sé qué, soy yo el que... Y nos olvidamos de que Dios nos puede proveer incluso en situaciones imposibles. Dios proveyó durante 40 años de comida a los israelitas. Y ellos no tuvieron que hacer nada. No tuvieron que plantar ni hacer nada. Dios proveía por la mañana y por la tarde. Tenían sed, Dios les daba agua. Y eso durante 40 años. Así que calculen, si una vida laboral, pongámosle que empiece con 20 años, 20 más 40 son 60. O sea, prácticamente Dios está provisto toda tu vida. Jesús sigue dándonos a conocer quién es Dios, verso 12, como un Dios perdonador. Y perdónanos nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios es un Dios misericordioso, un Dios que nos perdona. ¿Has pecado? ¿He pecado? Tienes aquí al Dios perdonador. No tratemos de esconderlo, no tratemos de aguantarlo, a ver si la gente se entera o no. Como les decía antes, preocúpense menos por la persona que tienes al lado, porque eso es actuar de manera hipócrita. Y preocúpate por cómo te está viendo Dios. Has pecado. Tu problema no es con Armando. Ese es el menor de los problemas. El menor de los problemas. Tu problema, mi problema es con Dios. Es cierto, no vamos a perder la salvación, pero pierdes la comunión, la intimidad con Dios. Y hasta que no confieses el pecado, no hay intimidad con Dios. Pero de la misma forma, y aquí es algo bien interesante, de la misma forma que nos invita a conocer a ese Dios perdonador, que cuando pecamos podemos acercarnos a Él, también nos está invitando a nosotros a ser igualmente perdonadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me arrepiento, que si Dios me perdona mi pecado, hermano Armando no tiene por qué andar recordándome. Es que Íñigo hiciste, Íñigo mira, Íñigo. Perdón, el Señor ya me perdonó. Y si Él me perdonó, y si le perdonó también a Armando, la respuesta debe ser que yo debo de también perdonar a Armando, y Armando me debe de perdonar a mí.
Cuando conocemos al Dios perdonador, pero lo conocemos de verdad, la respuesta en nuestras vidas debe ser la misma: perdonar a los hermanos. Ojo, es muy distinto si realmente no quiero cambiar. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una persona que se arrepiente realmente del pecado que ha cometido. Dios nos llama a perdonar a esas personas. Lo demás es legalismo, ser hipócrita. Y ya sé que es una palabra fuerte, pero quiero que esté en nuestra cabeza: todo lo demás es hipocresía. Es creernos por encima. Si yo no soy capaz de perdonar al hermano Armando, es porque yo me creo por encima del hermano Armando. Yo soy mejor que él. Así que si tú pecas, yo no peco. Así que te puedo juzgar. No, así no funcionan las cosas con el Señor. Si has conocido realmente que Dios te ha perdonado hasta lo más miserable de tu vida, y quiero que pienses en lo más miserable que hayas hecho en tu vida, incluso antes de ser creyente, quiero que pienses en eso que es miserable, y Dios te lo ha perdonado. ¿Qué derecho tienes tú a apuntarme con el dedo en mi miseria? Si Dios te ha perdonado a ti ese aspecto miserable, ¿qué derecho tengo yo a apuntar a otros y decir: mira lo que hiciste? Recordemos de dónde nos sacó el Señor. Recordemos qué pecado nos ha perdonado el Señor. ¿Se dan cuenta que el Padre Nuestro no es una oración donde es una sucesión de pedir cosas? No, es una sucesión de conocer quién es Dios. Y por último, Dios cuidado. Verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Dios nos cuida en medio de nuestra vida. La petición aquí que está haciendo Jesús es que conozcamos a Dios como ese Dios que nos cuida y nos sostiene para no pecar contra Él. Solo podemos tener una relación con Dios conociendo quién es Él. ¿Quieren una vida piadosa? Conozcamos de verdad quién es Dios. Y eso significa dejar nuestro orgullo, dejar nuestros aires de superioridad con respecto a los demás. Y tratar a los hermanos como hermanos redimidos. El problema de Ananías y Zafira: Pedro les dio la posibilidad, básicamente les dijo: ¿qué has hecho? Básicamente les estaba diciendo: arrepiéntete de lo que me estás diciendo, que es mentira, no estás pecando contra mí, estás pecando contra Dios. A Ananías y a Zafira les da la oportunidad de arrepentirse. Pedro no les dice: no, juicio caiga sobre ustedes, porque Pedro reconoce de dónde ha salido el camino. Y Pedro tiene misericordia y le dice: ¿de verdad te crees tú crees que me estoy creyendo lo que estás diciendo? Arrepiéntete. Pues eso mismo es lo que el Señor nos pide para vivir vidas piadosas. Conozcamos quién es Dios. Termina diciendo, versos 14 y 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también las ofensas. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Eso quiere decir que yo pierdo la salvación? No. Si realmente he creído en la obra de Cristo, le he declarado Señor de mi vida, yo no pierdo la salvación. Pero aquí lo que nos está hablando es que una persona que vive el reino de Dios es una persona que realmente perdona a los demás. Y lo que está haciendo Jesús es cuestionar si realmente alguien que no es capaz de perdonar, que no es capaz de amar a los demás, realmente ha conocido quién es Dios. Hermanos, para ser salvos tenemos que conocer quién es Dios y cuál es nuestra posición respecto a Dios. Entonces Jesús lo que está diciendo es: si no eres capaz de perdonar, realmente no has entendido que Dios es un Dios perdonador. Si has entendido que Dios te ha perdonado, la respuesta que debería haber en nuestras vidas
como hombres piadosos que buscan acercarse a Dios es perdonar. Conocer a Dios significa amar a Dios. Y amar a Dios significa que voy a amar a los demás. Hermanos, que nuestras vidas realmente muestren que conocemos a ese Dios. No solamente de palabras, que realmente lo experimentamos en nuestra vida cotidiana. Como les decía antes, experimentarlo significa creer en ese Dios proveedor, creer en ese Dios que te ha perdonado. Ay, es que le tengo que perdonar a fulano. Sí, le tienes que perdonar a fulano. Es que mira lo que me ha hecho. Dios no te está pidiendo que hagas cuentas de todo lo que te ha hecho. Dios te está diciendo, perdónalo porque yo te he perdonado. Porque la lista que Dios tiene contra nosotros es mucho mayor que la lista que yo tengo contra mi hermano. Debemos de conocer quién es Dios. En la medida que tú y yo conozcamos quién es Dios, amaremos a nuestro prójimo de una manera más íntegra y más a la medida de como Cristo quiere que nosotros hagamos. Que el Señor nos ayude y que el Señor también nos dé sabiduría y fuerzas para hacer los cambios que tengamos que hacer. Pero insisto, quieren conocer, lo tienen aquí en su palabra. Eso significa ajustar muchas cosas en nuestra vida, pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros vayamos pareciéndonos más a Él, nos parezcamos más a Cristo. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios que se ha revelado a través de Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has abierto tu palabra para poder conocerte mejor. ¿Quién eres tú? Señor, sé que en el fondo todos deseamos, anhelamos vivir vidas piadosas. Señor, ayúdanos a responder de esa manera piadosa. Señor, ayúdanos a no solo a conocerte intelectualmente, sino a experimentarte. Y Señor, ayúdanos a que cuando algo choca contra nuestra vida pecaminosa, podamos sujetarnos a lo que tú nos enseñas en tu palabra y te obedezcamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.